El pasado 25 de octubre del 2023, un huracán azotó el estado de Guerrero y principalmente la zona costera de este. De acuerdo con cifras oficiales, este desastre ha cobrado la vida de al menos 49 personas y ha afectado a miles más, además de que hay 56 personas desaparecidas. Este hecho lamentable, que pareciera ser producto de la naturaleza, en realidad es un desastre que se ha agravado por las desigualdades estructurales como la pobreza, la marginación social, la falta de un trabajo bien remunerado, acceso a la vivienda de calidad, entre otras cosas que colocan a las personas en peligro. Por eso, esta noche en Todo en Contra analizamos el contexto ambiental, el de pobreza y la violencia que enfrentan las y los ciudadanos de Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Hola. En la mesa me acompaña Miguel Alvarado, Hola, Diana. Carlos y Ali Pacheco. Hola, hola. Pues para comenzar vamos a ir abriendo este tema tan delicado con un contexto sobre las condiciones sociales y de pobreza que enfrenta el estado de Guerrero. Ali, ¿qué tienes sobre ese tema? Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por a darnos la oportunidad de escucharnos hoy, que vamos a hablar del puerto, de la joya del Pacífico, que fue pues por durante muchos años el atractivo de México, ¿no? El lugar más conocido del país, ¿no? Aparte que tiene todo un recorrido histórico desde la famosa nao de China durante la época del dominio español, pero pues tenemos cifras que contextualizan lo que nuestra compañera Janet Estrada nos acaba de decir. En Acapulco hay una población de poquito, casi 800,000 habitantes, 7,900 y tantos, de los cuales 790,000, ya casi 800,000 habitantes, ¿no? De los cuales el 52.1, según las cifras que nos da el Coneval, que es este ente público que mide la pobreza en todas sus dimensiones, el 52.1, es decir, 394,861 son personas pobres. Es decir, que no cumplen, no tienen, no sobrepasan el límite de la pobreza. De ellas, de este 51%, 126,672 están en pobreza extrema y el resto están en pobreza moderada. Es decir, que más de la mitad de la población en Acapulco tiene carencias, y ahora con Otis, después de Otis, pues las cosas están empeorando todavía más. En esta cuestión, imagínense, para dimensionar a a la gente que nos ve aquí de Toluca, pues Toluca más o menos el municipio de Toluca tiene cerca de la misma población de Acapulco. Está entre 700,000, 800,000, solo el municipio de Toluca, sin contar su valle, su zona conurbada. Igual en Acapulco, pues no se cuenta todas las zonas que hay alrededor. De esta, solamente el 17.3 de estos 800,000 habitantes, el 17.3% tiene una vivienda digna, ¿de acuerdo? El otro 26% pues tiene una vivienda con los servicios básicos, ¿de acuerdo? Apenas sobrepasando la línea de pobreza. El 17.6% también vive hacinada en una vivienda. Si ustedes pues han visto en las redes sociales pues como las familias que de pronto dicen, aquí era mi casa, es solamente un cuarto donde viven más de 2.5 habitantes por dormitorio. ¿Tenemos ahí imágenes? Ahorita todavía no pasamos. Dice, y por decir también, el 23.4 de la población carece de servicios de agua potable en sus viviendas, ¿no? Imagínense, es como si pues gran parte, toda la zona norte de Toluca no tuviera agua, ¿no? Pues no tiene. No tiene, sí, que no tiene, es cierto. No, y fíjense, el 15.8 cocina con leña o carbón. La pobreza multidimensional que azota el puerto y que azota a la mitad de la población en México es un concepto que se ha desarrollado por la
por los años, que se refiere a la falta de acceso de múltiples recursos y servicios necesarios para una vida digna, como la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, la alimentación, la seguridad social, entre otras, ¿no? Pues ese es el panorama que ya había en Acapulco y que ya es desolador, y con Otis se ha ido pues todavía aumentando, ¿no? Por ahí tenemos una imagen del mapa de la pobreza que la compañera Jan había pedido. Es un... El 3. ¿Ese es el 3? Ese es el mapa de... ¿Sabes qué? Puede sonar muy insensible la pregunta, pero de verdad bueno, ahorita vamos vale a la pena también reconstruir Acapulco. De este neoliberal, Leo Zuckerman. Ese es el mapa de Coneval de la pobreza, ese que está ahí. Nada más que te ha prendido el video. Ándale. Listo. Ese es el mapa de la pobreza en Acapulco. Bueno, ese es el mapa de las zonas afectadas por el huracán Otis. Entonces, pues ahí están las zonas en rojo, son las zonas más afectadas, bueno, más bien que tienen destrucción, y las zonas que están pintadas en color naranja son las que tienen daños. Ahora, si mostramos, ese mapa, ahorita en un momentito aparece, ese mapa que están viendo en pantalla es el que, sí, el del Coneval, que justamente muestra las zonas pues más vulnerables. Bueno, no más, sí, más vulnerables y con más rezago social. Entonces, como pudieron ver, justamente las zonas de este mapa del Coneval, que se muestran en rojo, que son las zonas más pobres, son las zonas que es más afectadas por el huracán Otis. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo, porque si bien el puerto de Acapulco, la costera Miguel Alemán, la zona Diamante, etcétera, tuvieron graves afectaciones, son, como ya lo vimos en el mapa, son daños, ¿no? O sea, son pues lamentables, claro que sí, pero pues es la zona turística y la zona hotelera. La franja roja que vemos, pues es en donde vive la población, y pues esa es la zona que tuvo, pues en donde las casas se deshicieron, se fueron pérdidas totales en algunos casos, y creo que es importante que lo veamos así, que lo analicemos, porque, o sea, ¿por qué no? O sea, porque esta zona es la más dañada, es porque los asentamientos no son adecuados para que las personas se instalen en esas zonas, y pues las personas van ahí a construir sus casas, pues es lo que ocurre, por ejemplo, acá en el centro de México con la zona de Santa Fe y Coajimalpa, en donde pues las personas buscan los terrenos más baratos, pero no son los terrenos, digamos, que son óptimos, ¿no? Para la construcción de una casa. Entonces ahí pues hay más peligro de inundación, más peligro de pues de que las rocas se deshagan, de que, o sea, ocurran estos fenómenos naturales, y que haya pues estos desastres, ¿no? Que se convierte en un desastre debido a que las condiciones naturales y propias del territorio no son aptas para que las personas puedan construir sus casas, ¿no? Y a esto sumamos pues que obviamente, como mencionaba Lee, hay pues dificultad para que las personas puedan acceder a la luz, al agua, al drenaje, todas estas, digamos, necesidades que tenemos como pues, seres humanos. Sí, de estos contextos, de estos mapas, pues porque Acapulco es el centro de recreación pues de la gente que vive en el centro del país, ¿no? Principalmente del Valle de México y también del Valle de Toluca. La playa ¿no? más cercana, ¿no? Sí, es la playa más cercana, además, la que tiene la más fácil acceso, pues te agarras toda la autopista del Sol y en 3 horas ya estás bañándote, ¿no? Y hay hasta una romantización de que Acapulco es el puerto que se hizo después de los años 50, cuando la gente comienza a tener acceso a vacaciones, que son muchos los burócratas o los políticos, y pues que es un desarrollo pensado de Miguel Alemán, ¿no? Y de los que van continuando, pues que van haciendo
su riqueza ahí, no sus fortunas. Y bajo este precepto tenemos ahí, ahora sí, córranos el video de este analista neoliberal, hay que escucharlo. ¿Está apagado? Tenemos ahí en Sí, un bueno, segundo. igual mientras que Sabes que descubre puede la sonar muy información, insensible la pregunta, pero ¿de verdad vale la pena reconstruir Acapulco? ¿Listo? Pues ahí escuchamos a Leo Zuckerman, quien es el conductor de Tercer Grado, no, de Tercer Grado me parece, en Televisa, donde hace y cuestiona lanza esta pregunta: ¿no vale la pena reconstruir Acapulco? Y lo platicábamos y decíamos que él piensa en términos económicos, él piensa en términos de inversiones, él no piensa en bienestar, no piensa en lo que está pasando con estas 800,000 personas que ahorita mismo están, la mayoría, pues sufriendo estas carencias que ya tenían, y estas que se han, este, pues multiplicado ahora con el paso de Otis. Pero Leo Zuckerman es parte de un discurso de la porofobia. La porofobia es un concepto, es una fobia, que es el rechazo, el odio o la aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas. Ya dijimos que en Acapulco hay casi 400,000 pobres. Y lo podemos ver que en las noticias que luego salieron del huracán, los titulares fueron las zonas destruidas en Acapulco Diamante, que es una zona muy pudiente ahí, pero también las imágenes de los saqueos, ¿no? Estas imágenes, estas noticias, son noticias que yo considero aporofóbicas, porque están mostrando una adversión a los más necesitados, ¿no? Como si fueran personas, no hay este análisis profundo de que son personas con carencias, ¿no? Son personas con necesidades, y esto no se está haciendo, solamente pues se les desprestigia, se les llama ladrones, hambreados, muertos de hambre, ¿no? Pero pues imagínate, ¿no? En las condiciones que vives, y después de lo que estás pasando, pues agarras lo que necesitas, y lo que no necesitas también lo agarras, porque nunca, no has tenido el acceso y se te ha negado a través de este sistema tan desigual, ¿no? Esta porofobia pues fue la que afloró durante los siguientes, pero también el señor Leo Zuckerman, que es la siguiente parte de mi participación, ¿por qué no se hace la pregunta de por qué murieron 27 marineros en el club de yates, que es la cifra que se ha estado manejando? 27 personas que recibieron 1 kilo de carne o 1,000 pesos por cuidar yates de personas ricas o yates de empresarios turísticos. Tenemos ahí tenemos un relato tenemos dos relatos, uno de Milenio, ese de Milenio, por favor. Milenio dice: les pagaron 1,000 o 2,000 pesos a cada uno, y como somos gente pobre, aceptaron. Yo ya estoy retirado, así que me fui a casa con mi familia. Sigue Juan Quiñones, a quien el llanto le cierra la garganta. Me vine al día siguiente y me dijeron que todos salieron volando, así como muñequitos, todo por unos pesos. Esta es una entrevista que hace un compañero de Milenio a un marinero ahí en Acapulco, pues que decidió irse a su casa, ¿no? Y todo este cóctel de miseria es lo que llevó a la muerte de estas 27 personas. También tenemos el relato de otra entrevista que se hizo en El País, en El País, que es un periódico español, si no la podemos leer, es similar lo que estamos viendo. Denme un segundo, aquí se las leo ya enseguida. Dice: la madrugada del 24 de octubre, Marlon y su compañero recibieron por cuidar un yate de 42 pies una cena, 1 kilo de carne al pastor. Fue el pago por sobrevivir a Otis. Cito lo que dice esta entrevista en El País. El yate se hundía con Marlon y su marinero a bordo. Hizo 2 llamadas. La primera fue al dueño de las embarcaciones. Le avisé de que no podía salvar su barco. Me dijo que aguantara, que cortara los cabos de los barcos que nos estaban golpeando. Me dijo
si ves que ya no puedes, brinca, pero aguanta, por favor. Fue todo y le dije, ok, hecho. Hizo, hizo lo que le pedía el patrón, no sirvió de nada. Entonces llamó a su madre. Le dije, no te preocupes, voy a estar bien, te marco al rato y ya, ya me estaba hundiendo. A primera hora de la mañana salió por el club de yates y vio que todo estaba destrozado. Tenía que buscar a su mejor amigo, quien estaba también cuidando a otras embarcaciones. Lo mandaron a reconocer los primeros 7 cuerpos que habían recuperado. Eran personas que yo conocía, que había saludado horas antes, que ya no era mi amigo. Entonces traté de seguir. Eso cuenta Marlon, uno de los marineros sobrevivientes en el club de yate, una de las personas que no le importa al neoliberalismo, que no le importa a estos tipos de columnistas, a las televisoras, pero que ahí están y que creo que será gracias a estas personas que Acapulco se va a levantar en unos años, porque la tarea es inmensa, la tarea del Estado va a ser inmensa, y yo creo que por esas personas, personas como Marlon, personas como Juan Quiñones, personas como nuestros colegas periodistas, es que van a levantar Acapulco. Muchas gracias. Sí, bueno, nada más ahí quería añadir que justamente lo que dice este analista, pues es importante, ¿no? Porque habla justamente de una realidad que atraviesa Acapulco y que atraviesa pues gran parte de, o bueno, muchos municipios de Guerrero que son turísticos, porque pues esa es como la principal característica del turismo, ¿no? O de esto, o de cómo manejan estos pueblos mágicos que quieren atraer a personas para que vayan a turistear, para que sea una entrada turística y las personas puedan tener una fuente de trabajo, pero en realidad lo que vemos es que pues esta pobreza de la que estos datos duros de los que hablaba Lía al principio, pues pues, o sea, no hay como una solución o no es una política pública eficaz, la del turismo, para que pueda, digamos, contrarrestar la, las, las consecuencias de la pobreza. Y bueno, tenemos ahora una entrevista a Un compañero. un compañero que va a presentar a Ali. Adelante. Sí, bueno, pues también tenemos un enlace hasta el puerto con mi compañero Jacob. Perdón, tengo todavía el sentimiento un poco, ¿no? Porque pues también soy guerrerense, ¿no? A mi compañero Jacob Morán, que él es reportero en Acapulco, tiene más de 10 años en estas ondas y pues estuvo allá. ¿Nos escuchas, compañero? Así es, Ali, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras esta noche ya después de pues estas primeras semanas turbias? Pues más tranquilo, muy cansado, pero con el esfuerzo de salir como muchos acapulqueños a trabajar a las calles y ellos en sus establecimientos. Hemos estado siguiendo de cerca la cobertura que has hecho. Aquí desde Toluca te saluda mi compañero Carlos Pérez, mi compañera Yanet Estrada y mi compañero Miguel Alvarado, de todos de aquí, periodistas independientes de Toluca. Y pues primero comenzar, ¿cuáles son tus primeras impresiones después de estas semanas, después del paso de Otis? Mira, en principio, pues comentarte, en la población en general, pues hay un reclamo del abandono de las autoridades en el sector empresarial de igual forma, en dos aspectos. En la parte social no hubo de inmediato una atención por parte de los tres niveles de gobierno. Por parte del sector empresarial y turístico no hubo la autoridad para poder controlar los saqueos que se dieron frente a las corporaciones policíacas, y cuando digo corporaciones policíacas, incluido el Ejército y la Guardia Nacional, la Policía Estatal, los ministeriales, la Policía Municipal, incluso hubo patrullas con mercancía que sacaban de los centros comerciales y de los supermercados que estaban arriba de estas patrullas, y bueno, eso también pues ha dejado mucho que desear de las autoridades, sobre todo de la Policía del Estado y el municipio.
Justo en este tema de los saqueos, he visto que hay dos narrativas, ¿no? Una que asocia el tema justamente a una condición de desigualdad y que también asocia el tema a una cuestión de el propio crimen organizado, ¿no? Que de acuerdo también con algunas versiones intervino para generalizar esta acción que bueno, desde lo lejos se ve como también una respuesta de la necesidad, pero ¿tú qué lectura tienes respecto a estas acciones? Mira, desde la cobertura que hice y desde lo que observé, te puedo decir que la gente que participó y también de la gente en las zonas seriamente afectadas, las partes bajas de Acapulco, las partes altas de Acapulco, no tuvieron oportunidad de darse el lujo de ir a robar a las tiendas, a los supermercados, y para que el auditorio también lo tenga muy claro, la gente realmente afectada no se dio el lujo de ir a robar, estaba más preocupado, una, por salvar su vida, y dos, al otro día por rescatar lo poco que quedó de su hogar. Entonces, no se habla o no había esa necesidad de esas personas que entraron a robar, y no solamente en la zona suburbana, en los supermercados de Walmart que se encuentran en la costera, de Soriana que están frente a Costa Azul, hubo gente que bajó de las colonias cercanas del propio fraccionamiento Costa Azul y se metió a las tiendas a robar, a saquear lo que había, desde electrodomésticos hasta comida. Y eso habla también que no solamente el sector popular participó en estos hechos delictivos, sino también personas de clase media alta que viven en esa parte del puerto de Acapulco. Respecto a la participación del crimen organizado y de los criminales, efectivamente hubo una situación coyuntural con este desastre ante el vacío de policías, de militares, de la fuerza de seguridad en las calles que aprovecharon. Esta gente criminal se organizó, no solamente saquearon los supermercados, saquearon mueblerías, saquearon locales aledaños al mercado central, donde pues los locatarios son personas, comerciantes acapulqueños que durante años han tratado de sobresalir y de trabajar duro para poder tener una, una tienda de abarrotes, si no de gran tamaño, pero sí con sucursales en Acapulco, y que fueron prácticamente vaciadas. También hubo empresarios o comerciantes que se defendieron y que estaban pendientes de sus negocios. Hubo gente que se armó, incluso disparos al aire cuando este tipo de personas llegaba a tratar de saquear los centros comerciales. Llegaban con marros para, si no abrir las puertas, poder abrir las paredes. Pasó en las tiendas de AutoZoom que venden partes de automóviles, pasó en los Oxxos, se llevaron incluso cajeros automáticos completos para poder desvalijarlos y sacar el dinero que había dentro de estos cajeros. Y bueno, es lo que sucedió en todo Acapulco, no solamente en la zona suburbana, en la zona de la costera también. Ok. Bueno, otro fenómeno que se ha percibido en algunos desastres naturales ha sido el tema pues la organización social, ¿no? Digo, en el caso de los sismos, pues muchas colonias o nuevos asentamientos como lo que pasó en esa y demás resultaron de pues un tanto movilizaciones sociales que crearon digamos también nuevas colonias que exigieron el derecho a la vivienda, no sé, que exigieron un conjunto de demandas y no sé si en Acapulco pueda verse eso porque finalmente también pues Guerrero históricamente ha tenido mucha articulación social, ¿no? ¿Tú crees que pueda haber respuestas de ese tipo? Si en concretando tu pregunta, si en esta situación coyuntural y de desastre de Otis se puede dar una convulsión social. Pues más que nada una articulación, una organización social que exija, digamos, mejores condiciones de vivienda, de vida. Lo veo difícil. Lo que sí ha estado protestando la gente es por alimento, por agua, por servicios públicos, la gran cantidad de la basura que hay en las calles que está
pudriéndose, animales que quedaron muertos y que han sido sacados y amontonados por las propias personas de las diferentes colonias en las esquinas de las calles y en los camellones, y en una articulación como, no sé, la referencia de las luchas de Atoyac o de otras partes de Guerrero en la propia montaña del estado, es complejo que se dé en Acapulco. Y en la parte de la mejora de el acceso a la vivienda o de espacios para poder vivir o tener condiciones, digamos, aptas, de no riesgos, es complejo. Acapulco pues ha ido creciendo de la migración de los guerrerenses de otras partes que han venido principalmente de las zonas de Costa Chica, de la parte de la montaña del estado, de la Costa Grande también, a trabajar hacia el sector turístico y hotelero. Y Acapulco se ha ido poblando en las partes altas. A pesar, después del huracán Paulina, mucha gente que vivía en las partes altas fue reubicada en las colonias de la zona suburbana. Sin embargo, esos mismos espacios han sido ocupados. Y también ahí hay una gran responsabilidad de muchos políticos que han estado usando justamente la lucha social para poder ir ganando terreno al cerro, al Parque Nacional del Veladero, que es toda la parte alta de la cima de Acapulco, que está poblada actualmente y que ha perdido terreno este Parque Nacional debido justamente a la invasión que han propiciado algunos políticos en esta lucha que hay, o aparente lucha de acceder a un predio para vivir. Y es como han aglutinado gente. Te puedo hablar de la diputada local de federal actualmente de Morena, Rosario Merlín. Te puedo hablar incluso de la propia alcaldesa de Acapulco, Avelina López, y de otros políticos que han participado en estas movilizaciones para invadir, para poder dar esta certeza en áreas muy peligrosas que no tienen las condiciones para poder ser habitables, y a pesar de ello la gente pues ante la necesidad también que tiene pues va y las ocupa. Ok, buenas noches, te saluda Janet Estrada. A mí me gustaría preguntar cómo están las condiciones para, pues, laborales, ¿no? O sea, de todas estas personas que tienen su fuente de empleo en la zona hotelera por ser una zona turística, ¿les siguen pagando? ¿Conoces algo de eso? ¿Cuál es su situación? ¿Los empleadores han tenido tolerancia, han sido solidarios o cómo se ha manejado esa situación? Durante 3 años, los trabajadores no tienen la certidumbre de saber si van a ser despedidos y liquidados conforme a la ley, si van a ser reubicados en otras hospederías de la misma cadena. En el caso del Hotel Elcano, los trabajadores denunciaron que no les pagaron o no les han pagado todavía la última quincena de octubre. Y en el caso de otros hoteles, te pongo el ejemplo del Hotel Elcano, los trabajadores recibieron una despensa por 15 días, una gran despensa por 15 días, y el hotel en estos momentos está ya con trabajos de rehabilitación y de reconstrucción, y a más tardar en 50 días, según lo que nos estaban diciendo los directivos, volverán ya a ofrecer el servicio en un 70% de las habitaciones que tiene. Son alrededor de 400 cuartos, en un 70% ya tendrán este servicio de hospedería. Y a partir de ahí te puedo comentar que hay restaurantes, pequeños negocios, tiendas, donde han abierto a partir de que ya hay electricidad, que hay telefonía, hay internet, y es una reactivación con el ánimo también del acapulqueño de poder llevar un sustento económico a sus casas. Y yo percibo muchísimo ese entusiasmo de, a pesar del desastre que hay y de lo que todavía se sufre, de la gente salir a sus trabajos, de ir a ayudar en las labores de limpieza y de tratar de que en lo antes posible regresar a laborar y recibir a los visitantes.
Hola Jacobo, buenas noches. Te saluda Miguel Alvarado. Oye, a mí me llama la atención el número de muertos que declara el gobierno federal, que es de 46, 48, perdón. ¿Es correcta esa cifra o tú qué has percibido, qué has visto en tus coberturas? ¿Hay más muertos, hay menos muertos? ¿Cómo está esa situación? Mira, la situación de las personas que fallecieron, hasta el momento la cifra oficial, como bien lo dice, son 48 fallecidos y 48 desaparecidos hasta el momento. Hay mucha incredulidad a nivel nacional, incluso internacional, porque es una cantidad baja. Sin embargo, también desde el mismo martes, desde la mañana, hubo muchas alertas por parte del municipio, del gobierno del estado, al menos aquí en Guerrero, donde advertían justamente de la evolución de Otis. Cuando pasó a huracán categoría 1, empezaron a alertar. Hubo patrullas en las colonias, en las calles aledañas a los afluentes que van hacia la bahía de Acapulco y en las zonas colindantes o en la riviera del río de la Sabana también. Y mucha gente, cuando vio que las cosas alrededor de las 9 de la noche comenzaban ya a ponerse complejas, decidió salirse de sus casas, irse a zonas apartadas o con familiares y amigos que tenían casas de concreto para refugiarse. Otros más, en el momento de los ventarrones, ante la situación que pasó en sus casas pues volaron los techos e incluso los tinacos, optaron por salir y resguardarse. Eso provocó justamente una cifra menor de víctimas, que hasta el momento continúa justamente menos de 50 personas fallecidas. Sin embargo, también no se ha comprobado, pero ante la magnitud de los daños en la zona diamante, en los edificios, en los hoteles, se cree, son rumores, pero no hay nada verídico. Las administradores y administradoras de los edificios, de los condominios, también mantienen una coordinación con las autoridades y no han informado o no han dado casos de personas que hayan salido volando, como se ha informado en algunos medios, de los hoteles y de los condominios de más de 30, 40 pisos, porque pues llevan un control. Entonces, te puedo dar la certeza de que el número de muertos, incluso creo yo, no va a rebasar ni las 100 personas, y es un número bajo en comparación con los números que hubo cuando tocó tierra el huracán Paulina también en Acapulco. Y bueno, hubo muchos cambios en la ciudad después de ese trágico día, y que también se vieron reflejados cuando impactó Ingrid y Manuel. La tormenta Max tenía 2 semanas de haber impactado en la Costa Grande, y llegó Otis. Entonces había esa, digamos, todavía sensación de preocupación en la población, y muchos acataron las medidas preventivas. Si bien no todos tenemos acceso a redes sociales o a la televisión, pero sí hubo muchísimo, eso sí te lo puedo asegurar, mucho alertamiento por parte de las autoridades, a lo mejor tarde, porque se empezó a dar a partir de la 1, después de mediodía, y para entonces pues ya no había también manera de poder actuar para proteger los edificios o las casas. Y esto aunado también a lo que ya han explicado los científicos, con la evolución muy rápida de este huracán, que pasó de depresión tropical. Lo que teníamos entendido en Guerrero, los medios y protección civil, es que no iba a evolucionar, ni siquiera iba a ser tormenta tropical, iba a llegar como depresión tropical a las costas. Y bueno, los fenómenos naturales están demostrando que son muy cambiantes, e impactó con una categoría 5. Compañero, muchas gracias por la atención, muchas gracias por este relato que nos has dado. Si podrías comentar tus canales de redes sociales para que las personas de aquí del Valle de Toluca sigan la cobertura de lo que está pasando ahorita en Acapulco.
estoy como Jacob Morán en Facebook, en Twitter, en, bueno, X, en Instagram. Y también me pueden seguir en La Octava, en YouTube, y pues en las redes sociales también colaboro con el periódico El Sur de Guerrero. Ahí hay un vasta información de todo lo que está aconteciendo actualmente también en Acapulco. Pues muchísimas gracias, amigo Jacob Morán. Esperamos que se recupere el puerto y pues que tú también estés y tú y tu familia muy bien. Muy buenas noches y saludos y abrazos hasta el puerto. Saludos, gracias a todos. Em, Pues ahí estuvo. Sí, estuvo muy, muy, pues, ilustrativo, porque finalmente también nos da nos deja la idea de que efectivamente, aunque tarde, sí hubo anuncios, ¿no? O sea, no solamente fue el famoso tweet de la presidencia de López Obrador que a las 8:25 de la noche, sino que sí hubo pues hubo perifoneos, hubo patrullajes, etcétera, de las diferentes corporaciones de seguridad. Eso es muy importante y también es muy buena la explicación que nos dio acerca de la cantidad de muertos, por qué son tan poquitos, ¿no? Es decir, pues está relacionado en ese sentido. En Toluca hubo un esfuerzo por también pues cooperar para la perdón, pues para el acopio, ¿no? De material, de despensas, de agua, etcétera, que se podían mandar y se iban a mandar al puerto en los días pasados. Uno de estos esfuerzos fue realizado por el ingeniero Raúl Cortés, que él tiene un negocio en Toluca, concretamente en la zona norte, por San Pablo Autopan, que también debemos decir que es una de las zonas más, pues más depauperadas del municipio, pero es una de las regiones más centronas, es decir, más que hacen mayor comunidad, etcétera. Entonces, él salió de Toluca, con una cantidad de despensas que repartió en Acapulco, y lo que vio allá, bueno, lo dejó impresionado. Tiene una experiencia muy buena y estamos contactando con él. No sé si ya estamos en la línea con... Parece que ya. ¿Sí? Ingeniero, ¿nos escuchas? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, ¿Cómo muy estás, bien. ingeniero? Bueno, ya estamos en el programa. Soy Miguel Alvarado, te saludo de la mesa de Todo en Contra, y estábamos hablando acerca de lo que lograste en los días pasados, juntar despensas con la ayuda de la comunidad de San Pablo Autopan y llevarlas a Acapulco, pero ahí te encontraste con un panorama que quizá no esperabas, y quisiéramos que nos contaras un poco de tu experiencia. ¿Cómo fue esto? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches y buenas noches a todos. Eh, Realmente, inicialmente me gustaría agradecer el espacio que nos brindan y sobre todo el interés que tienen hacia con nosotros, ¿no? Tanto como a la comunidad de San Pablo Autopan, en especial a la Colonia Aviación, y hacia la empresa CTS Ingeniería, ¿no? Para nosotros esto ha sido un honor, el poder ser parte de la historia y de poder ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Bien, Para nosotros, adelante. bueno, para empezar, me gustaría ponernos un poco en contexto de cómo fue nuestro arribo a la hoy llamada Zona Cero, que es Acapulco. Nosotros pertenecemos a un grupo de proveedores por parte del Grupo FEMSA. Grupo FEMSA el día de hoy nos ayuda a dirigirnos hacia la Zona Cero, que es Acapulco, atender la emergencia suscitada en sus instalaciones, que también fueron afectadas en un 80%. Esto nosotros estamos atendiendo la parte eléctrica, por ese motivo nosotros llegamos a Acapulco. ¿Sí? Al llegar ahí a la zona de Acapulco, de entrada hacia la autopista Zona Diamante, pudimos notar la realidad de los daños generados por el huracán.
pudimos ver la devastación que este fenómeno natural provocó. La realidad, al estando ahí, supera sobre todo la ficción, ¿no? La realidad de la zona es impresionante. Fue increíble para nosotros ver cómo los árboles de un tamaño enorme fueron, fueron arrancados de raíz. Árboles de toneladas fueron arrancados. Uh-huh. Vimos inundaciones, ajá, vimos destrozos en la carretera, vimos personas vagando en la noche, en la oscuridad, en busca de alimentos, buscando agua, familias bajo los árboles con techos hechos por lonas, debido a que sus hogares estaban totalmente inundados, llenos de lodo y sobre todo destruidos. Claro, nos imaginamos ese escenario, bueno, porque hemos visto las fotos, estamos viendo tus fotos, las que nos mandaste de tu experiencia, de tu periplo allá en Acapulco. ¿Cómo fue que la gente recibió estas despensas? ¿A qué colonias te dirigiste? ¿Cómo sabías en qué punto específico entregar estas despensas? ¿Cómo fue esa experiencia de entregar la ayuda que recogiste de San Pablo Topan? Nosotros lo hicimos de forma estratégica, íbamos con un plan laboral, llevábamos inicialmente lo que son víveres para el personal, ¿sí? Al estar ahí nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de las personas, así como la necesidad que tenían en ese momento, ¿no? Por lo cual decidimos dividir y seleccionar nuestros propios víveres y hacer entrega inicialmente a las personas con mayor necesidad. Posteriormente, nosotros con mensajes de texto empezamos a hacer las colectas desde San Pablo Autopan, la cual llegó días después, ¿sí? Nosotros ya habíamos hecho como la logística de ver cuáles eran las zonas menos atendidas por el gobierno, las zonas olvidadas, y fue estratégicamente en la colonia Cayaco y la colonia Coloso, que están muy cerca, ¿no?, a Puerto Marqués, colonias que quedaron totalmente destruidas, colonias que el día de hoy, a la fecha, no ha habido apoyo grande del gobierno, no ha habido más que una repartición que hemos visto solamente en una semana, así que empezamos a ver las zonas más vulnerables, a las personas con mayor necesidad, y así fuimos haciendo la selección, ¿no?, entregando despensas que las mismas personas de San Pablo Topan nos empezaron a acercar a la oficina o al punto de acopio que nosotros mismos montamos. Muy bien. Una pregunta final. ¿Qué fue lo que más te impresionó al llegar a Acapulco? Ya nos contaste un poquito de lo que viste, pero ¿cuál fue la historia o la escena que más te impresionó en este lugar? Lo que más me impresionó de Acapulco al estar ahí fue el momento en que las personas empezaban con los saqueos, ¿sí? Las personas empezaron a romper vidrios, a abrir cortinas, a sacar realmente todos los artículos que pudieran imaginarse. La gente tenía acaparados lo que son los refrigeradores con carnes frías, la gente se peleaba por los productos, se jalaban, o sea, de verdad esto parecía una película de terror, ¿sí? Ver a las personas luchando por sobrevivir fue increíble. Asimismo, ver cómo personas llevaban electrodomésticos, los arrastraban por toda la carretera, la gente ya no podía, los abandonaba, personas con motocicletas empujando, con salas, recámaras, todo lo que se puedan imaginar. Era un caos, de verdad. La gente arrasaba más que el huracán, se los puedo asegurar. Sí, caray. Para finalizar, ¿vas a regresar? ¿Va a volver a haber una nueva entrega con ayuda de Autopan? Y si es así, ¿cómo te pueden contactar las personas interesadas? Bueno, tenemos planeado regresar el próximo domingo,
el domingo, este domingo entrante, Sí, tenemos pensado regresar para poder llevar un poco más de acopio. eh, y bueno, nos pueden contactar a través de nuestros números telefónicos o la página de internet, que se las puedo decir, es sí, por favor. www.ctsingeniería.com. Ahí viene, o a través del correo electrónico, contacto @ctsingeniería.com. ¿Algún teléfono por ahí? Sí, claro, el teléfono es el 722-486-3631. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, ingeniero, tu participación, tu testimonio en este viaje que pues parece más un descenso al infierno que una llegada al puerto más deseado de México, ¿verdad? Te agradecemos mucho y que haya mucha suerte en tu viaje a Acapulco este domingo que viene. Muchas gracias, al contrario, gracias nuevamente y esperemos contar con su apoyo y su canal de divulgación Así para será. poderlos hacer un poco mejor. Gracias. Pues bueno, ahí tenemos dos entrevistas que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en estos momentos en Acapulco. Hablábamos hace unos momentos de la situación de desigualdad social, de la pobreza, de cómo es que las zonas más afectadas pues también son las zonas más vulnerables, ya comentaban las personas que entrevistamos estos saqueos que se dieron en los centros comerciales, en los supermercados, más que nada para buscar alimentos y pues sobre todo nos comentaba Jacob que pues son las personas, no todas de los sectores populares quienes realizaban estos saqueos. Entonces pues vamos a seguir avanzando en este programa, pues eh, ¿qué otra cosa tenemos que hablar acerca de este desastre, de este fenómeno natural, Otis, que dejó el puerto de Acapulco pues destruido, pues también de la violencia en el estado de Guerrero, cómo repercute también en esta situación natural, digamos, que afecta en ese momento la costa? Miguel, ¿qué tienes que decirnos respecto a eso? Respecto de la violencia, bueno, hay que recordar que Guerrero pues es uno de los tres estados más pobres de México, ¿no? Junto con Chiapas, junto con Oaxaca. Y también es uno de los estados que más ha sufrido pues la presencia del narcotráfico, la presencia de las mineras, la presencia de entes que saquean, etcétera. Y entre ellos, bueno, pues está la presencia del crimen organizado o de los cárteles del narcotráfico, ¿no? Entonces, la realidad desde hace muchos años, por lo menos de 2006 para la fecha, para Acapulco es que ha estado bajo dominio de algún tipo de cártel o de varios cárteles pues, que pelean la plaza y que pelean pues también el control de los servicios, ¿no? El de los servicios que hay en Acapulco. Me refiero a los servicios lícitos e ilícitos, por ejemplo, la pederastia, evidentemente el reparto de droga, el transbordo de las drogas que vienen que vienen en submarinos o en barcos y que ahí tienen un punto de encuentro con los cárteles locales. Este, con el mismo turismo, ¿no? El control de los servicios turísticos, el control de los servicios de restaurantes, etcétera. Hay que recordar, por ejemplo, que Acapulco es una ciudad que se parte en dos, y encuentra una frontera muy definida en la costera Miguel Alemán. Entonces, cuando uno llega a Acapulco, pues generalmente aborda, ¿no? Transita por la costera Miguel Alemán, que es una carretera playera que va bordeando el mar y que recorre pues la extensión de Acapulco, ¿no? Pero una cosa es Acapulco de la costera hacia el mar, que es la zona hotelera, y otra cosa es Acapulco hacia arriba, ¿no? Que están las colonias, por ejemplo, como Las Lajas, como Progreso, como Renacimiento, como las que nos mencionaban los compañeros invitados.
Esas son las zonas pobres, ¿no? Y ya mencionaron las cantidades, los porcentajes de pobres que hay en Acapulco. Bueno, ese es el Acapulco que no se ve, a pesar de que es el más grande, ¿no? Porque generalmente los turistas pues se quedan en la zona hotelera. Eh, por lo menos había 50 bandas, o 50 bandas, incluyendo algunos cárteles grandes del narcotráfico, que se estaban desde hace 5 años, disputando la plaza de Acapulco. No me puedo imaginar en dónde caben tantas bandas, ¿no? Por ejemplo, cómo es que operan y cómo es que además Acapulco es una de las zonas más militarizadas del estado de Guerrero, ¿no? Y más violenta. Claro, es la más violenta, de hecho, ¿no? Entonces, yo que viví muchos meses en esas zonas, descubrí que una cosa es Guerrero, el interior de Guerrero, y otra cosa es Acapulco. Acapulco es completamente distinto en todo sentido, ¿no? Yo creo que el sentido más marcado que se puede encontrar en la diferenciación en estas regiones es la violencia, ¿no? Entonces, Acapulco desde 2016 hasta 2021 estaba entre los 5 primeros lugares de las ciudades más violentas del mundo, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, ha bajado, no sé por qué ha bajado, o quizá han contado mal, pero pues se presentan casos terribilísimos de violencia exacerbada que no se entiende su nivel de barbarie, ¿no? Entonces, cuando uno llega a Acapulco, generalmente, pues ve la parte bonita, que además tampoco ya no es ya no es tan bonita que digamos, ¿no? Antes de Otis, pues la zona de hoteles también ya era buscada, atacada, pues golpeada por el propio crimen organizado, que también buscaba pues una participación en ese movimiento de dinero que hay ahí, ¿no? Creo que la ciudad de Acapulco ha padecido pues desde hace mucho tiempo el abandono de las autoridades, el que las autoridades le hayan entregado, ¿no?, al crimen organizado el control de la ciudad, ¿no? Y evidentemente quien paga los platos rotos pues es el pueblo, ¿no? Los más desprotegidos. Entonces, a ese panorama agreguemos, ¿no?, el paso de Otis, a ese panorama mezclemos la pobreza galopante que se vive ahí, pues entonces tenemos una ciudad devastada, casi como una ciudad que haya sido bombardeada, ¿no? Se calcula que van a ser 10 años, ¿no?, de recuperación para la ciudad, pero ojo, no para el lado de los empresarios, ¿no?, del Acapulco Diamante, el Acapulco tropical, el Acapulco bonito, más bien la recuperación a niveles paupérrimos, es decir, al nivel de pobreza en el que está hoy, va a tardar 10 años para aquellos que lo perdieron todo, ¿no? O sea, es una recuperación que tampoco es así, es tal, ¿no? Yo recuerdo en este análisis de contexto de la violencia, cuando me parece fue antes de 2010, estoy seguro, totalmente seguro, porque en la radio estaba el corresponsal de Acapulco dando una noticia cuando se desató la balacera ahí en la Diana, que fue el primer evento público de violencia en el puerto, ¿no? Y lo transmitieron en vivo de cómo se estaban agarrando. Me parece que en ese momento eran los Beltrán Leiva los que controlaban Acapulco, ¿no? Eso fue. Fíjate que no fue la Diana, fue un poquito más arriba, en la colonia Las Lajas, que en ese entonces era pues, una de las entradas que venían de la Ciudad de México, digamos, de la autopista. Ahí un grupo de sicarios de los Beltrán Leiva iba persiguiendo a policías municipales que trabajaban para un grupo rival, Sí. ¿no? Entonces se encontraron justamente en la entrada de Acapulco y ahí pues se comenzaron a balear. Los reporteros llegaron porque estaban cubriendo algo muy cerquita ahí, Sí. ¿no? Entonces les avisaron y estaban a 3 cuadras. Sí. Pero esas escenas todavía están en internet, hay que buscarlas, y marca justamente el inicio del Acapulco narco que conocemos Claro. hoy, ¿no? También recuerdo que un día antes de que asesinaran a mi papá, habían detenido, el 24 de abril de 2016 habían detenido
o tenían detenido un capo en la costera, ¿no? Que estaba en un hotel. Esa fue el último reporte que hizo mi difunto padre a las 3 de la mañana, ¿no? Que lo estaban deteniendo, ¿no? Y pues que se paseaba, ¿no? Por Sí, ahí. debemos apuntar que Guerrero pues era un territorio pues de los Beltrán Leiva básicamente y que después esta detención que hacen de los jefes de estos cárteles, bueno, pues generan una diáspora, ¿no? Una diáspora del crimen organizado en el que pues se llega a contabilizar hasta 50 bandas, por ejemplo, provenientes de estas detenciones, entre ellas, por ejemplo, Guerreros Unidos, los mismos rojos tienen ahí ciertos orígenes. Entonces, pues Acapulco si bien es la cuna, ¿no? De la cuna del turismo mexicano por excelencia, también, pues es una de los fermentos, ¿no? De las ollas de bruja que el crimen organizado al narco, en connivencia con los gobiernos, no importa que sean peristas, panistas o perredistas o morenistas, realmente son los mismos, ¿no? Que están gobernando, han entregado, pues han dejado en manos de la delincuencia organizada a este puerto. Pues bueno, hace un momento decías que va a tomar 10 años recuperar a la población, que la población recupere pues sus hogares, sus bienes y que pues se recupere en general de este fenómeno natural. Y creo que, bueno, ya para entrar en la última parte del programa, que es la participación de Carlos acerca del medio ambiente, creo que justamente sería importante señalar em, que, bueno, este fenómeno natural al final se convirtió en un desastre natural justamente por todas estas condiciones de desigualdad, por la pobreza, por la violencia, pues malas condiciones laborales, en general todas estas cuestiones sociales y desigualdades sociales a las que se enfrenta la población, pues se convirtieron en un desastre, ¿no? Que va a tomar 10 años. Carlos, cuéntanos un poquito de cómo se ve desde la perspectiva ambiental o medioambiental este tipo de situaciones, pues naturales. Sí, hay dos niveles, ¿no? Que podríamos como analizar para poderlo entender. Uno es la expresión propia en Acapulco del propio desarrollo, ¿no? Que es esta cuestión hotelera que lleva, como explicaba Ali, pues más de 80 años y que prácticamente ha terminado con los elementos naturales que podrían contribuir a contener un tanto también el efecto del huracán, ¿no? Como es la existencia de manglares, ¿no? Que son eh, todas estas áreas de la costa en la que la vegetación propia de esta costa permite, ¿no? Contener el impacto de un huracán o el impacto de estos fenómenos climatológicos que golpean, digamos, que llegan, tocan tierra y que pueden ser contenidos con la existencia de los manglares, ¿no? Que es el ecosistema natural que tendría que estar ahí. Sin embargo, lo que sigue pasando en muchas partes de México es que se elimina ese manglar para justamente establecer hoteles, que las playas se privatizan, ¿no? Con el apoyo de los gobiernos, ¿no? Lo que fue Acapulco, pues fue también un constante regalo, ¿no? De la entrega a los grupos hoteleros para que desarrollaran ahí sus negocios, ¿no? Y eso tiene décadas. Y está el aspecto general, ¿no? Que es lo que se ha hablado de el impacto que hoy tienen los huracanes en la condición del cambio climático, ¿no? Que el cambio climático es este fenómeno generado por la elevada cantidad de producción de gases de efecto invernadero y por otro lado también la pérdida de cobertura vegetal, de masa forestal en el mundo, y que eso provoca pues un efecto, ahora sí que como cuando nosotros nos metemos en un invernadero, ¿no? Este calentamiento que va modificando la temperatura del mar, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con los huracanes? Pues es un fenómeno que integra varios ingredientes. Uno de ellos es que la temperatura del mar, por lo menos la capa, los 50 metros de la superficie, debe de ser mayor a 26 grados, ¿no? Para que se empiece a generar lo que es una tormenta. Estos 26 grados generan evaporación y
En el caso de los huracanes, pues se combina con otros factores, ¿no? Que están cerca del Ecuador, que ahí se genera un efecto que le llaman de Coriolis, ¿no? En el cual los vientos giran y pues deben de existir nubes cargadas de agua que van, digamos que con la propia evaporación que se genera por el aumento de la temperatura, pues se van cargando de mayor cantidad de agua y se va incrementando, ¿no? En niveles, lo que puede ser una tormenta, puede convertirse bueno, en este grado de ciclones de nivel 5, ¿no? Que este huracán está en esa categoría por la velocidad que tienen los vientos, ¿no? De acuerdo con la velocidad de los vientos van elevando esta categoría. Y esto se relaciona con el tema del cambio climático porque hay varias, digamos que explicaciones, porque también hay que tomar en cuenta que es un debate que todavía no está muy claro sobre cómo interpretar ciertos fenómenos y que a veces hay muchos intereses también políticos en las explicaciones. Pero bueno, una de ellas señala que la más recurrente, que este calentamiento global pues genera mayor temperatura en el mar y por lo tanto es como si los ciclones pudieran tener más combustible, ¿no? Porque están generando mayor evaporación, están generando nubes con mayor carga de agua. Hay otras explicaciones que hablan de que en general no es que existan, bueno, esta creo que la coincide, ¿no? Se coinciden los científicos en que no es que existan mayor cantidad de huracanes, sino que se está viendo que son más fuertes, ¿no? Por eso la explicación es que la fuerza puede deberse a este aumento de la temperatura del mar. Hay otros que señalan que posiblemente la afectación también y esta fuerza esté relacionada con la temperatura de los vientos altos, ya que estos vientos altos se forman por ahora sí que por los vientos que vienen de los polos, y al ser ahora más calientes o más alta la temperatura de los polos y llegar al Ecuador y ser una temperatura un poquito más similar, genera que el huracán sea más lento a la hora de moverse, ¿no? Y entonces cuando toca tierra se mantiene mayor tiempo tocando tierra y mayor tiempo de descarga. Y vinculado, insisto, también a esta presencia de mayor cantidad de humedad, de mayor cantidad de agua. Entonces, esa es, digamos que la relación con el cambio climático. Ahora, ¿cómo interpretar esta situación? Porque de pronto el tema del cambio climático así se habla, ¿no? Pues tenemos este gran problema y lo que se concluye en todos lados es, bueno, pues hay que procurar no usar tantos combustibles fósiles, hay que tratar de reutilizar, de reciclar, hay que tratar de medidas ambientales individuales, ¿no? En general eso es lo que se plantea en la lógica de la sociedad capitalista y esto que le llaman el capitalismo verde, de querer convencer a la población de que estos problemas se atienden con una atención individual, cuando en realidad sabemos que el cambio climático está fundamentalmente empujado por la cantidad de combustibles fósiles que genera pues el desarrollo industrial, que genera el uso, por ejemplo, de aviones de lujo, el uso de, bueno, la tala, todo la lógica de la ganancia que mueve nuestra sociedad y que finalmente tiene en el centro la concentración y acumulación de riqueza en unas cuantas manos. Eso es lo que finalmente atraviesa esta problemática, ¿no? Mientras se ponga al centro el interés económico, pues la disminución de la temperatura pues va a ser pues imposible, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué es lo que ha planteado los países, los gobiernos? Pues se habla mucho de estas medidas de la Agenda 2030 y demás, que básicamente es bueno, en las conclusiones principales de estos convenios, básicamente es que de los recursos públicos de los estados, sobre todo los más fuertes, se destinen a los países, digamos, o a los lugares más vulnerables, ¿no? Que traducido en otro sentido es los impuestos que generan los trabajadores y demás, se destinen
para que no se mueran tanto otros trabajadores en otros lados del mundo, ¿no? Porque finalmente los que tienen los recursos económicos, los que tienen los yates, y como en el caso de Acapulco, pues no son los que mueren, ¿no? Y entonces la lógica es esa, ¿no? Finalmente también pagamos eso, ¿no? También pagamos el efecto climático con esos recursos y pagamos ponemos las víctimas, ¿no? Digamos una gran mayoría de la población. Entonces creo que esa tendría que ser como una interpretación más crítica sobre esta situación, que es apenas un reflejo de lo que está pasando y que por lo que se habla, pues puede ser más recurrente, ¿no? Y bueno, de ahí ya atraviesan otros elementos que habría que comentar. Pues vamos hacia los comentarios finales de este programa. Creo que pues fue un recuento, digamos, desde diferentes perspectivas, cómo es que se ve Otis también desde acá, desde lo lejos, y cómo es que se ve el puerto de Acapulco desde las perspectivas de las personas que están allá o en este caso el ingeniero que fue a dar víveres a las zonas más afectadas. Ali, ¿cuáles serían tus conclusiones de este programa? Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han compartido, ¿no?, sus experiencias, al compañero Jacob, que pues él está allá. Ya, ¿ahí me escuchan? Es que estaba apagado. Me apagué, me silencié. Bueno, pues repetir nuevamente gracias a los compañeros. Yo veo la oportunidad que tiene el Estado mexicano, que tiene esta llamada cuarta transformación, de darle una tercera oportunidad a Acapulco, ¿no? Ya se la dio la historia cuando fue el puerto de la Nao y en los 50 que se desarrolló, después de Paulina, que también dejó devastado al puerto. Hoy creo que tiene la tercera oportunidad de renacer, ¿no?, de transformarse desde los cimientos. Y para ello debe de haber un plan, no improvisado, sino integral, que atienda primero los problemas de la pobreza, que esté desde ahí, ¿no? Que ya se hizo, ya se politizó, que no sea un botín de los partidos políticos, que esta tragedia se solucione desde una perspectiva, pues, humanista, de bienestar para los más desfavorecidos. Porque en mi primera participación dije que Acapulco va a ser levantado por los acapulqueños, no por otros, no por los empresarios o por el gobierno, sino como lo decía el compañero Jacob, ¿no? Nosotros estamos saliendo a levantar nuestras casas, ¿no? Nuestro puerto. Entonces, creo que debería los habitantes del puerto comenzar a movilizarse para exigir esta demanda, ¿no? Que como sucedió en el 85 en la Ciudad de México, que fueron las organizaciones vecinales, pues las que le iniciaron un cambio para incluso tirar la dictadura en los 80, pues me parece que ahora el puerto, los años que tarde, y como guerrerense que soy, pues espero que se levante pronto y que se transforme de raíz. Gracias. Miguel. Pues sí, pues eso esperamos de que suceda, ¿no? También, bueno, yo soy un descreído de lo que pueda hacer el gobierno, de lo que quiera hacer y incluso de lo que está haciendo, ¿no? Se habla de una ayuda de 60 mil millones de pesos, pero pues está muy, muy enfocada pues a las zonas hoteleras, ¿no? Entonces, ¿dónde queda este pueblo que ha sufrido y que seguirá sufriendo pues el efecto de Otis, de la pobreza histórica, etcétera? Bueno, pues en el esfuerzo propio, ¿no? Como dices tú. Creo que es correcta la observación, es acertada. Para el sector hotelero, perdón, se le calculan 3 años más o menos de recuperación. De hecho, ya están en reconstrucción, ya hay contratación. Aquí en Toluca han contratado gente, han llevado mano de obra de todo el país, pero lo que no han llevado
¿no? Justamente esa ayuda para las colonias más necesitadas, por lo menos, no completamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La primera ayuda, estas primeras ayudas son pues el origen, el origen de la reconstrucción, ¿no? Y también, pero sí quisiera dejar claro que la reconstrucción no va a dotar a estas personas de casas bonitas, de mejores servicios, ¿no? Las va a regresar a poner en la pobreza en la que estaban. Carlos. Mm, En 2015, cuando había sido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las organizaciones sociales tomaron el ayuntamiento, ¿no? de Acapulco y estuvo casi un mes, ¿no? Quizá más, no recuerdo bien el dato, pero en ese proceso, un poco la respuesta social, la inconformidad, pues justificó esa toma. Y de pronto lo que se notaba ahí era que ya no había como la perspectiva de qué hacer con más allá de pues como que la exigencia, ¿no? Pero yo creo que ahí se reflejó que pese a las condiciones, a las características del puerto, sí hay una conciencia social y hay una lucha social que de pronto pues sigue permeando, ¿no? Y que existe, ¿no? Con sus dificultades y con estos nuevos enemigos a los que se enfrentan, ¿no? Porque de esos procesos, pues muchos activistas, luchadores sociales, pues han sido asesinados, se ha modificado también esta correlación de fuerza que implicó la lucha por los 43, pero hoy me parece que justo la realidad pues lleva a reflexionar en lo local y pues también tenemos que reflexionarlo desde acá, ¿no? Pues cuál es el papel de la población afectada, ¿no? Si justamente asume como estos señalamientos desde arriba de, bueno, pues son los que saquean, son los iletrados, son los que están esperando las despensas, ¿no? O por el contrario, bueno, se pone al centro, pues, ¿quiénes son los que se han beneficiado de Acapulco, ¿no? ¿Quiénes son los que controlan Acapulco y por qué lo han tenido así? Y hoy creo que esa reflexión puede llevar a otras salidas, ¿no? A otras salidas que debe dar la población, como se decía. Pues de pronto creo que incluso ahí se pueden expresar nuevas formas de lucha de la gente. Digo, a ver si después de un año está funcionando Acapulco Diamante y no tenemos vivienda, pues entonces deben de hacerse los hoteles, ¿no? Pues finalmente los hoteles los levantaron, ¿no? Los levantaron la gente. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Que creo que bajo una perspectiva también de cómo atender una problemática, si unos se están beneficiando, si unos sí pueden reconstruir, si unos sí pueden echar a andar, pues entonces la población tiene que ver a costa de quién están haciéndolo y tiene que tomar ahora sí que sus derechos en sus manos, ¿no? Eso. Pues ojalá, porque no, Guerrero es uno de los estados o el estado con mayor conciencia social y lucha política y guerrillera. Pues bueno, yo creo que pues fue muy importante todo lo que se pudo vertir en esta mesa, en este programa. A mí me parece que pues sí, en efecto es muy importante la solidaridad, es muy importante que los acapulqueños, que los guerrerenses salgan a las calles pues a seguir, a construir. Pero también me parece muy importante lo que menciona Carlos en el sentido de que pues esta exigencia e incluso la exigencia de las empresas, la exigencia pues digamos de algunas, pues sí, sobre todo de este sector empresarial o también social, no tendría que ser hacia la propia población, ¿no? Que somos nosotros de ayudar, sino más bien hacia el Estado, justamente de proporcionar la mayor parte de este dinero, de estos 60,000 millones de pesos que mencionabas, Miguel, pues a estas zonas
sumamente afectadas y que exista pues la garantía de eso, de que se recupere su vivienda y no en las condiciones en las que estaban pues de pobreza, de carencia, sino en una vivienda digna, ¿no? Para las personas. Y evidentemente pues eso no va a suceder si no existe pues la exigencia de los afectados y las afectadas. Entonces, pues creo que eso es importante traerlo a la mesa. Ojalá que suceda, ¿no? O sea, que haya pues esta, digamos, conciencia y esta, pues bueno, no sé si conciencia, más bien pues esta exigencia más que nada de lo que corresponde de los derechos pues básicos, ¿no? Para para la existencia diaria. Y pues bueno, cerramos esta temporada con este programa sobre el huracán Otis, sobre el puerto de Acapulco. Es nuestro último programa de la temporada y nos veremos hasta, yo creo que el próximo año, con mucha nostalgia lo decimos, creo, pero bueno, tenemos que seguir pues preparándonos, seguir conversando más entre nosotros sobre qué es lo que sigue con la siguiente temporada. Por ahí seguramente vamos a tener algunos programas especiales, digamos, coyunturales de algunas fechas importantes o sucesos importantes, pero pues oficialmente este es el último programa de esta temporada. Gracias a todos y todas quienes nos han seguido, quienes nos han escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, X, como Todo en Contra. Y también en Spotify estamos como Todo en Contra para quienes gusten solamente de escuchar y no de vernos. Pues muchas gracias a todos, nos ayudan mucho compartiendo, dando like, comentando y pues seguimos aquí. Gracias también a todo el equipo técnico que está atrás, a Irving, Daniel, Gustavo, Dalis, quienes nos apoyan en las transmisiones en vivo, en las fotografías y a todos, a Patti, a Víctor, quienes también se suman a pues a esta colaboración, a este programa. Pues eso sería todo. Nos vemos muy pronto. Gracias, Todo en Contra. Gracias. Gracias.